familia, les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Hijo único de Dios. Dice en las Santas Escrituras que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, lo prometió, lo juró y lo cumplió. Saludo a mis hermanos que en este momento se conectan en la red, YouTube, Facebook, Camino de Vida Plena, y a todos los que han llegado hoy a nuestro auditorio principal. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde Facatativá, Cundinamarca, Colombia, Suramérica, a todas las naciones. Muy bien. Dice allí en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 8 en adelante, que el nuevo pacto que hace Dios con los hombres consiste en que Él va a hacer que nosotros grabemos su palabra en nuestra mente y sea escrita en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Y así Él será para nosotros Dios y nosotros pueblo de Dios. Y dice que no se acordará más de nuestras iniquidades y rebeliones. Por lo cual cuando nosotros memorizamos palabras, sembramos palabras en nuestro hombre interior, conforme a lo que dice la Escritura, estamos en pacto con Dios, en el nuevo pacto. Así que les invito a que memoricemos palabra, oremos palabra, leamos la palabra, meditemos la palabra para que consecuencia de ello podamos vivir, obedecer la palabra de Dios. Quiero compartirles hoy una enseñanza que el Señor ha colocado en mi corazón. Vamos a ir primero al texto base de esta noche. Es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15, pero lo voy a hacer esta noche en la versión Traducción Lenguaje Actual, TLA. En el nombre de Jesucristo leo la palabra de Dios en esta noche. Dice así: tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. La vida eterna, la vida del Espíritu, es un proceso de toda la vida. Es la mente de Dios transformando, renovando la mente humana a su diseño original. Nunca se termina de aprender, pero en la medida que vamos avanzando, nos vamos afirmando y estableciendo en lo que en otros tiempos fue un misterio. Estoy hablando del proceso. Y perseverar hasta el fin es nuestra consigna. Hoy quiero compartir acerca del proceso de todo creyente que por predestinación, desde antes de la fundación del mundo, Dios le había placido revelarse como Padre, como Hijo, como Espíritu, para que conozcamos la verdad que nos hizo libres. Veamos ese versículo 12. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando empezamos a congregarnos aquí directamente en Camino de Vida Plena, y creo que así debe ser
en todo lugar donde se proclama la verdad de Jesucristo, nos debe quedar en claro que la relación con Dios se fundamenta en una relación con su palabra. Y cuando uno empieza a leer la Biblia por primera vez, pues no entiende nada. Leer un Éxodo, un Levítico, leer crónicas, es historia, ¿verdad? Los profetas, ese Dios del antiguo pacto, un Dios castigador, un Dios vengador, nos lleva muchas veces a experimentar que esto no es para nosotros. Pero démonos cuenta cómo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles: tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando uno persevera en ese proceso de leer la Biblia, de memorizar palabra, de orar palabra, de meditar palabra, para terminar viviéndola, lo que no se entiende al principio, eso que tú no estás entendiendo en este momento en tu relación con Dios, frente a la Escritura, frente a tu realidad, frente a tu matrimonio, a tus hijos, a tu hogar, a todas las áreas de tu proyecto de vida, eso que no se entiende al principio, poco a poco se va revelando, y ese poco a poco de la revelación es el medio, es la escuela, es el salón de clases que Papá Dios utiliza para hacernos crecer en la verdadera fe. Porque Él solo dijo una cosa: creer y confiar en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de la humanidad, como el Cordero de Dios, como el Redentor, como el que nos justificó ante el Padre, como el Hijo único de Dios. Creer y confiar. Pues bien, todo eso que no entendemos dentro de la lectura de la palabra, ¿verdad? Esas cartas de Pablo, esos Romanos, todo lo que no entendemos en nuestro diario vivir, cuando perseveramos, poco a poco Él nos va revelando, ¿sí?, el por qué y el para qué. Por eso, en esos tiempos de duda, en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos donde experimentamos como si estuviésemos solos, como si Dios nos hubiese abandonado, como si estuviéramos perdidos, como que ¿qué hago yo aquí en esta congregación? ¿Qué hago aquí yo en este mover? Pues son los tiempos donde Dios en silencio trabaja en sus hijos y nos afirma y nos fortalece en la fe verdadera. La fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es parte del proceso el tener tiempos donde no se entiende, donde no se comprende. A ver, estamos los ministros de Dios, los hombres a quien Dios nos ha colocado para que Él a través de nosotros imparta su conocimiento y su vida a los demás. Pero yo les recomiendo que no tenga afán de conocimiento y de entendimiento. Repose en el Señor, descanse en el Señor, persevere en la lectura de su palabra, persevere en memorizar palabra, persevere en orar palabra, y a su tiempo y a su hora, los tiempos de Dios son perfectos, Él te dirá el por qué y el para qué. Eso nos va a llevar a no depender de ningún hombre. No depender de ningún hombre. Tranquilícese, cálmese. Dios en su momento le va a hablar las cosas con claridad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 13. El Señor dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Nuestro único y verdadero maestro es el Espíritu Santo. Su enseñanza, la enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra y de una relación personal,
Va más allá de las emociones, de las sensaciones. Sin ignorar estas emociones y sensaciones, pero sin darles tanta importancia, Él nos guía con amor a nuestro ritmo para conocer la verdad. Ese es el Espíritu de Dios. A través de la palabra enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, pero Él lleva a cada uno a la medida del proceso personal. Por eso Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Muchas veces vivimos lo que vivimos, entramos en estados de ansiedad, de preocupación, de afán, de miedo. ¿Debido a qué? Debido a que queremos vivir o imitar o hacer lo que otros hacen. Y no está bien querer imitar lo bueno que otro hace, pero Dios le dio a cada uno una identidad, un valor, un carácter, un propósito, una misión. Y hay que descubrirla y llevarla a cabo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con el Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Pues qué lindo, porque allí en Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Ser guiados por el Espíritu Santo, y Él nos guía a través de su palabra. Y en la medida que avanzamos y creemos y confiamos y perseveramos por gracia divina, pues Él nos va revelando lo que en el tiempo específico de cada uno deba ser revelado. No anhelen lo que el otro ya hace, tiene, dice o presume saber. Para ti hay algo de parte de Dios, y eso que hay de parte de Dios es entre tú y Dios. Espera el momento preciso. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? Cuando todos nacimos con la mente natural, la mente humana, la mente pecaminosa, la mente carnal. Y nuestro proceso con Dios no inicia cuando llegamos a un lugar a congregarnos, o cuando experimentamos o vivenciamos que Dios nos hizo un milagro. Nuestro verdadero proceso con Dios inicia cuando el Padre, por su gracia, nos regala el nacimiento nuevo. Ahí inicia ese proceso. El nacimiento nuevo es la llegada nuevamente del Espíritu de Dios al espíritu del hombre. Ese es el milagro más grande de todos, porque a partir de ahí empezamos a entender las cosas desde la mente sobrenatural, desde la mente de Dios. Y ahí viene la verdadera guerra espiritual. La mente natural, la mente humana, la mente pecaminosa, la mente carnal versus la mente sobrenatural, la mente divina, la mente de Dios. Y eso es aquí adentro. Sí, hay personas que posiblemente afuera no tienen ningún conflicto y aquí viven en una guerra campal. Y verdaderamente como hijos de Dios tenemos guerra campal adentro y afuera. Pero la verdadera guerra es aquí adentro. La mente natural versus la mente sobrenatural. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Entonces, fundamentalmente en este versículo 13 debemos entender que nuestro único verdadero maestro es el Espíritu Santo, y va más allá de emociones, de sensaciones, de cosas externas. Él quiere enseñarnos la voluntad de Dios y darnos las fuerzas para que las pongamos en práctica. Versículo 14. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Qué lindo. El Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Revelarnos a Jesucristo, revelarnos al Hijo de Dios, revelarnos el por qué y el para qué de nuestro paso aquí por la tierra. Hay un pasaje bíblico en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, están en Filipo de Cesarea, les dice, ¿y esta gente quién dice que soy yo? Y los discípulos le dijeron, uno que eres Juan Bautista, otro que eres un profeta, otro. Y entonces Pedro dijo, Señor,
tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo se volteó a Pedro y le dijo: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que te llamaré Petro. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos está revelando la verdad de Cristo, también nos está revelando mi verdadero ser, mi verdadera identidad, el quién soy yo en Cristo Jesús. No quién soy yo por lo que fui o quiero ser, o no quién soy por lo que dicen los demás de mí, bueno o malo. Por eso la importancia de una relación con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único que conoce todo lo que el Padre y el Hijo hicieron, hacen y van a hacer en nosotros. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Y vuelvo y te digo, va más allá de emociones y sensaciones. Cuando alguien dice, quiero conocer a Jesús, está diciendo, yo necesito nacer de nuevo. Cuando se nace de nuevo empieza la escuela de formación en el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Y ahí es donde lo que tenga que suceder, lo que se tenga que entender y lo que se tenga que vivir, así será. Valor agregado: nunca, mientras estemos en este cuerpo, seremos producto terminado. Siempre habrá algo nuevo que aprender cada mañana. Siempre habrá algo que recibir de parte de Dios a través de quien sea cada mañana. No seremos nunca producto terminado mientras estemos en este cuerpo. Y versículo 15 dice: todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. El Espíritu Santo es el verdadero pastor de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Bien, si el Espíritu Santo es nuestro pastor, si el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, ¿sí? Colócame por favor Juan 16, 12 al 15 en Reina Valera, Fernando. Vamos a mirarlo en Reina Valera, mira lo que dice para que comprendamos algo. Desde el 12, Fernando, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una relación con el Espíritu Santo, estés pasando lo que estés pasando, esta última parte es clave. Nos habla de la firmeza de lo que nos espera. Hay personas que en este momento pueden estar pasando por una situación adversa bien tremenda, pero si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Él es nuestro aliento. Por eso se llama el Parácleto, en griego, Parácleto, consolador. Él es el que consuela, Él es el que aviva la fe, ¿sí? Más que emocionarnos, nos aviva. Sí, nos dice, mira, esto tiene una razón de ser, la muerte de ese ser querido, esa pérdida, la razón por la que te echaron del trabajo, la razón por la que estás en ese tema judicial, la razón por la cual estás en esa situación de salud, ese familiar enfermo, eso que tienes en tu cuerpo, eso tiene un propósito, porque escrito está en su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando el Espíritu Santo nos habla y somos sensibles a la voz del Espíritu, entonces empezamos a ver la realidad desde la verdad. Todos tenemos que enfrentar una realidad, pero la realidad la podemos ver desde la mente natural, ¿sí? Y verlo desde la mente natural es ver el problema sin ninguna posible solución. Cuando tú ves la realidad y tu mente te dice, hasta aquí llegó, te vas a divorciar, te vas a morir, vas a ir a la cárcel, tu hijo se perdió, todo está acabado. Esa es la mente natural, la mente rastrera, la mente del hombre caído. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, Él no viene a hablarte en positivismo, ni viene a emocionarte. Él simplemente te dice,
todo esto tiene un propósito, esto tiene un aprendizaje, esto tiene una enseñanza y a su tiempo la vas a conocer. Y cuando nos metemos en intimidad, en oración y en la palabra, Él nos revela. Es cuando derramamos lágrimas de gozo, es cuando verdaderamente le exaltamos, es cuando con toda sinceridad le decimos: perdónanos, papá, perdónanos por haber dudado. No sabíamos que en medio de esa enfermedad, en medio de esa pérdida, en medio de ese robo, en medio de esta circunstancia, estabas preparando el camino para algo que ni imaginamos, ni pedimos, ni esperamos. Ese es el Dios nuestro. Él es el Padre de la gloria, ¿verdad? Los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de paz, de bienestar. Y Él ya lo hizo, ¿cierto? Aun cuando permite que atmósferas de tiniebla, de oscuridad, de maldad nos rodeen, se acerquen a nosotros, vienen a nosotros para bendecirnos, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Pero tiene que tratar con nosotros, tiene que renovar nuestra mente, tiene que transformarla al diseño original con el que fue creado nuestro ser. Por eso es importante que veamos en el Evangelio de Juan capítulo 3 en TLA, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Mire lo que habla allí. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Y era un doctor de la ley. ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, la mente natural, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu, la mente sobrenatural. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. En Reina Valera dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es lo que yo necesito? Nacer de nuevo. Qué lindo poder concluir al día de hoy en nuestro proceso cuando nos encontramos con una persona desesperada, angustiada, en ansiedad, en depresión. Eso hace parte del proceso. Va en un proceso porque es un hijo de Dios. Pero cuando nosotros, por alguna situación o circunstancia, caímos en esos estados de desesperación que hacen parte del proceso, es porque hasta ahora el Señor nos está llevando a la revelación de lo que es la vida del Espíritu. Alguien que ha crecido y ha sido afirmado en la nueva vida, en el nacimiento nuevo, alguien que tiene una amistad firme con el Espíritu Santo, ¿verdad? La realidad le podrá mover el piso, pero siempre la vamos a ver desde la verdad. Señor, esto tiene un propósito. Ahorita no lo entiendo, pero en su momento me daré cuenta qué gran bendición hay detrás de todo esto. ¿Sí? Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Por eso te decía que lo que no entiendes ahorita, no es sano que le preguntes a nadie. Yo sé que es duro lo que te digo, ¿verdad? Pero hay un momento donde ya una relación con Dios no es orgullo, ni prepotencia, ni creerse más. Pues si yo estoy hablando ya con Dios, comparto con todos los hombres. Pero ya la dirección de mi vida, la toma de decisiones de mi vida depende del Espíritu Santo que mora dentro de mí. Por eso es importante esa vida de oración en las mañanas, la lectura de la palabra, constante la meditación durante todo el día, porque nos hacemos sensibles a la voz de Dios.
Cuando nosotros en la mente natural vivimos pensando es en el pasado, en el problema, en la realidad, en mi pecado, en el pecado del otro, en la situación financiera, en la situación del país, en todo lo que estamos viviendo, eso nos agobia más y nubla el hipocampo, que es donde concluimos para tomar decisiones en nuestro cerebro. Y el Espíritu Santo nos está hablando, pero no podemos escucharlo. ¿Por qué no podemos escucharlo? Porque estamos desesperados. Y esa es una manifestación de falta de fe, de duda, de incertidumbre. Pues Señor, como dijo Job, desnudo vine, desnudo me iré. Si de ti recibí lo bueno, pues también voy a recibir lo malo. Oh, qué poder. Nuestro mismo Señor Jesucristo allí en el jardín del Edén, al lado, frente a la revelación de la cruz, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si esto viene de ti, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es madurez en la fe. Eso que tú estás viviendo tiene un propósito de bendición de parte de Dios. Pero pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, ni nunca lo sabré de pronto. Pero el Espíritu Santo de Dios sí. Tú necesitas ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué en este momento mismo no le dices: Señor, determino creer que me has dado tu Espíritu por gracia? Enséñame a oír la voz de tu Espíritu. Enséñame a hablar con tu Espíritu. Y enséñame a no venir a pedirle lo que yo quiero, sino a recibir lo que tú tienes para mí. Háblale ahí al Espíritu Santo. Mira, lo primero que viene de parte de Dios es mucha paz. Y esa paz está siendo impartida. Cuando José, pasados 21 años, encuentra a sus hermanos postrados, siendo ya él el hombre más importante de Egipto, el país más poderoso del mundo, el Espíritu Santo le reveló a él que no eran los hermanos los que lo habían vendido y le habían hecho pasar 14 años de esclavo y de cárcel. El Espíritu Santo le dijo: José, todo el sufrimiento que pasaste como esclavo y luego como preso en una cárcel siendo esclavo, fui yo el que lo permití, formándote para que gobernaras este país y salvaras luego tu familia, que es el pueblo de Dios. Por eso, cuando muere Jacob, los hermanos de José vinieron afanados a decirle, le dijeron mentiras. Mira, José, que papá dijo que tenías que perdonarnos, que no nos hicieras daño. Y José les dijo: tranquilos, hermanos, no fueron ustedes los que me vendieron como esclavo, no fueron ustedes los que me hicieron daño. Todo esto era parte de Dios. El entendimiento restaura. Mira, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Todo ese dolor y sufrimiento que hay guardado en tu vida tiene un nombre propio y verdadero. Es el salón de clase entre tú y Dios. Y ahí hay una gran bendición. No tienes otra opción que creer y confiar. Y te recuerdo algo: el dolor que experimentas por todo lo que viviste es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú puedes experimentar dolor sin sufrir, o puedes caer en una atmósfera de sufrimiento debido a que no aceptas el dolor que te purifica, te limpia, te transforma y te renueva, porque es a través del sufrimiento que los hijos de Dios aprendemos a obedecer. Está escrito en la carta a los Hebreos. ¡Qué bien! Entonces, el hombre del Espíritu es una persona que nadie puede venir a decirle qué, porque no porque sea orgulloso ni se las sepa todas. Esa relación con Dios lo lleva a qué, a que él sepa dónde está, de dónde viene y para dónde va. Pues bien, mira lo que dice Isaías 55, 8, 9. Para que entendamos la guerra espiritual entre la mente natural y la mente sobrenatural. Lo que estás viviendo dentro de tu ser, esa desesperación. Mira, yo no pienso como piensan ustedes,
ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo no pienso como ustedes. Oye, ¿qué tal que todo lo que yo pienso, planeo, establezco, me propongo, no esté alineado con Dios? Por eso el Salmo 127 dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué saco yo con cultivar un viñedo, cuidarlo, colocarle alambres de púas en plata o en oro, colocarle en vez de palos mármol y invertir para que después venga y se lo lleve otro? Estaba haciendo las cosas fuera del diseño de Dios. Pero todo eso ayuda para bien. Todo eso tiene un propósito de formación. Pues bien, quiero terminar compartiéndote una perla maravillosa. Primero entendamos que el hombre viejo siempre va a estar ahí. El apóstol Pablo lo decía en Romanos 7. Pues no entiendo lo que me pasa. Lo que no debo hacer es lo que más hago. Y lo que debo hacer es lo que no hago. ¿Sí? Miserable de mí. Porque siempre el hombre viejo va a inclinarse a lo pecaminoso, a lo natural, a lo bajo. Y el hombre nuevo, cuando hemos nacido de nuevo, es el que nos inclina, nos impulsa a lo divino, a lo eterno. Esa es la lucha constante hasta el fin de los tiempos. ¿A quién alimentamos más? ¿Al hombre viejo o al hombre nuevo? Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, alimentan la carne y son esclavos de la carne. Pero los que piensan en el Espíritu, alimentan el Espíritu, son guiados por el Espíritu y gobiernan en el Espíritu. Y las obras de la carne mueren por el Espíritu. Así que esa es la invitación. ¿Qué es alimentar el Espíritu? Pues cuando tengo una vida real de leer palabra, memorizar palabra, orar palabra, meditar palabra, por naturaleza esa semilla da fruto y termino sin esfuerzo, sin sacrificios, viviendo la palabra de Dios, que ese es el proceso natural. El río no tenemos que empujarlo para que corra, por naturaleza corre. Así es la vida del Espíritu. Esto no es de sacrificio, de que llevo 28 horas ayunando para poder vencer. No, es por gracia. Tú y yo nunca vencimos la carne. Nunca vencimos el pecado. Nunca obedecimos la palabra. Es en Cristo Jesús que podemos hacerlo. Mente natural versus mente sobrenatural. Y acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Mire esta belleza. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría humana como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. La sabiduría de la mente natural, ¿verdad? Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. ¡Wow! Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Versículo 8. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, ponga atención, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. La mente sobrenatural. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, no de hombres. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Los hombres somos instrumentos, pero los hombres no somos intermediarios entre Dios y la iglesia. Nuestra función como ministros es traer a la iglesia a tener una relación con Dios. Si después de 10 años la gente sigue diciéndote a ti, pastor,
a ti, mi líder, que ores por ellos, es porque hiciste un pésimo trabajo. Si después de buen tiempo la gente sigue diciéndote a ti que qué debe hacer o qué no debe hacer el pastor será que voy, pastor será que vengo, pastor será que subo, pastor será que compro, pastor, no se hizo ningún trabajo. ¿Cuándo sabemos que cumplimos nuestra función pastoral? Cuando las personas dejan de venir a nosotros a pedirnos dirección, ¿sí? Se siguen congregando, empiezan a servir mucho más. Son personas que dinamizan y fortalecen el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya salen del qué dirán, no necesitan ni esperan aprobación, hacen las cosas por convicción. ¿Por qué? Porque el espíritu que guía al pastor es el espíritu que guía a ese congregante, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Versículo 10, ¿verdad? Versículo 11. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Y si en una congregación todos tenemos el espíritu de Dios, pues todos somos guiados a hacer la voluntad de Dios, porque sabemos lo que piensa Dios. Veamos que en Isaías decía: ustedes no piensan como yo pienso, pero cuando nos da el Espíritu Santo es para que empecemos a pensar como Dios piensa. 12. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos dar cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, la mente natural, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Entonces, en pocas palabras, la enseñanza del Espíritu no se trata de palabras rebuscadas, teológicas. No, la palabra del Espíritu es lo más sencillo. No complica, porque la Biblia fue escrita para campesinos, no para teólogos. La Biblia fue escrita para el pueblo de Dios. Los hombres la complicamos. Versículo 15. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Que por qué se murió? ¿Pero por qué pasó eso? Ajá. ¿Pero por qué aquello? Sí. Mientras que el que no tiene el Espíritu todo lo razona humanamente, todo le tiene que salir como él piensa. Qué precioso. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Aleluya. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo de Dios? Que pensamos como Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Mira, cuando llenas tu mente de palabra, ahí está la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Esta es la mente de Dios. Claramente, en la medida que perseveremos y permitamos que pasen los tiempos ahí sumergidos en la palabra, en realidades, en pruebas, en aflicciones, en tribulaciones, conlleva desánimo, momentos de desierto, de aridez, de soledad, momentos que pareciésemos que estuviésemos perdidos y hay momentos donde nos sentimos ahí en las piernas de Papá Dios, de la mano del Espíritu Santo, allí caminando con Jesús. Todo hace parte del camino. La consigna es perseverar hasta el fin. Te motivo el día de hoy a que retomes tu amistad con Dios. Te motivo el día de hoy a que vuelvas a la intimidad con Él. Te motivo a que vuelvas a congregarte, pero ya no para esperar que tu pastor te sane, ore por ti y te haga todo. No, a ti te estoy hablando directamente y concretamente. Hoy te dice el Espíritu Santo, ya es tiempo que devuelvas algo de lo que has recibido de parte de Dios. Ya es tiempo que dejes de estar sentado ahí en tu congregación, en tu casa, y te pares y vayas a servir en la obra de Dios. Porque Dios ha derramado mucho en ti.
Dios te ha dado sabiduría, entendimiento, dones, finanzas, medios. Y eso no era todo para ti. Eso es para compartir y edificar a la humanidad en el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué no aprovechas? Abres tu mente, tu corazón y le dices a ese inconforme del hombre viejo que siempre va a estar ahí, a ese guerrillero que llevamos adentro, ¿verdad? A ese que todo lo ve negativo, a ese que nada le es posible. ¿Por qué no le decimos, oye, cálmate? Sí, cálmate, viejo Martín, vieja Nubia, vieja Jamie, vieja Raquel. Sí, no hablo viejo por las cédulas, sino por las conductas del hombre viejo. Cálmate, que eso que no entiendes vas a comprender que hace parte de la bendición de Dios. Que eso que te parece trágico, que eso que te parece lo peor, tiene un propósito de parte de Dios. Ahora sí podemos entender Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme escrito está en él. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Estamos terminando un año más de vida. Para muchos hubo tropiezos. Para muchos es un año más de pérdida. Para otros de otra manera. Pero lo único que queremos decirte en este momento, papá, es gracias, Señor. Ebenezer, hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has respaldado, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has mirado con misericordia, no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad, rebelión y pecado, sino que con el amor del Padre, el amor que solo tú tienes, nos has traído de tu mano. Y poco a poco nos has enseñado cuál es tu propósito. Yo te doy gracias, papá, por lo que estás haciendo en esa esposa, en ese esposo, en ese joven, en esa jovencita, en esos niños. Ellos ven en este momento todo como oscuro, perdido, sin salida, como lo peor, como lo trágico, como lo desgraciado de sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, por ese refrigerio que traes a sus vidas. Yo te doy gracias por el don de la fe, porque sin ver podemos creer y estar firmes, seguros y confiados que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas. Enséñanos a tener una amistad contigo. Enséñanos a hablar contigo, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento y que cada vez que vengamos a esta palabra estemos seguros que eres tú hablándonos. Que aunque la mente natural no entienda, la mente sobrenatural está recibiendo alimento, vida, luz, fuerza, porque eso eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Qué preciosa palabra, papá. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.